En primer lugar, para situaros en este contexto tan complejo de mi charla, empiezo con dos ideas básicas. La inteligencia artificial, o más bien, para ser precisos, su uso y producción, se presenta como todo ámbito digital un ámbito internacional, totalmente transfronterizo, donde las barreras geográficas, fundamentalmente, no es que no existan, es que es muy difícil delimitarlas. Esto ya es el primer problema para la norma, que se me ha olvidado deciros que yo solo traigo problemas, lo siento. Pero bueno, también alguna solución, ahora lo veremos. Bueno, cuenta entonces con este elemento internacional porque además todos los desarrolladores, distribuidores, procesadores, fabricantes de la IA, ¿de dónde vienen generalmente? De terceros estados ya muy conocidos, Corea del Sur, Estados Unidos y China, donde la ética y los derechos humanos también, es decir, su protección, varía muchísimo. Otro problema más. Como consecuencia, contra más vaya avanzando el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, cada vez más rápido e imperceptible, por cierto, se van a generar una serie de problemas transfronterizos o internacionales, que es lo que he denominado en esta charla el factor negativo o impacto negativo, en lo que a la tutela de los derechos fundamentales se refiere, pero en el ámbito de la litigación transfronteriza, es decir, la parte privada del derecho. Esto es, a la hora de interponer demandas ante tribunales extranjeros, donde haya que determinar, en primer lugar, la caracterización de unos hechos que quizá no estén contemplados por la norma y que han tenido efectos en muchísimos países, donde sí se está regulando, por ejemplo, la parte material, pero no normas que determinan, en primer lugar, de esa parte material el tribunal competente o tribunales y una ley que luego va a resolver supuestos. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la IA con esta disciplina jurídica? Pues que, en principio, aunque no se haya tenido muy en cuenta por el legislador, especialmente el europeo para nosotros, algo que nos ha llamado mucho la atención a los juristas de mi disciplina, es que es la única disciplina en el mundo capaz de conectar ordenamientos jurídicos, en defecto de no tener un derecho global, que no lo tenemos ni lo vamos a tener de momento, a la luz de las grandes diferencias que todavía tenemos los seres humanos entre nosotros sobre la ética, sobre cuestiones intelectuales, pues como ninguno de nosotros tenemos la misma formación intelectual, ni espíritu crítico, etc. Todo esto es un reflejo de lo que es el derecho, un producto social y cultural, y la IA es otro producto que refleja estos aspectos muy importantes. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a las preguntas clave que los juristas de mi disciplina nos estamos formulando para ver si podemos aportar alguna solución para el ser humano si los legisladores en algún momento nos hacen caso, claro. La primera pregunta, que es muy importante, es cómo hacer desde un nivel de derecho material que luego se conecta con estas normas de derecho internacional privado que van en el primer nivel, cómo hacer que las empresas que desarrollan inteligencia artificial cumplan y respeten los derechos humanos en todo el mundo mientras seguimos progresando e innovando tecnológicamente, que también es importante. La segunda pregunta relacionada con la primera, y voy a pasar un momentito a la slide cuarta, que tiene que ver con la autorregulación y el mercado, es la protección que quiere ejercer el reglamento como norma clave, el reglamento de inteligencia artificial, que es una norma ya modelo en el mundo que ha hecho nuestro legislador, y otras normas que están haciendo, ¿realmente nos va a dar la protección que necesitamos a algunos de los supuestos que voy a comentar? Y esto tiene que ver con esta pregunta, la tercera, la más importante de todas. Si los sistemas de inteligencia artificial son capaces de realizar decisiones autónomas sin la intervención humana, que ya lo están haciendo, la rebelión de los robots, ¿cuándo podrá atribuirse a una persona el daño causado por la IA o la inteligencia artificial? Porque, claro, esto es muy importante para nosotros, los regímenes de responsabilidad. Bueno, dicho esto, y con estas ideas básicas y preguntas clave en mente, para que sus cerebros y neuronas, Manuel, empiecen a moverse, voy a hablar de algo que tú has mencionado ligeramente. ¿Cuál es una de las cuestiones que más preocupa a los legisladores del mundo? La protección y tutela de los derechos humanos, que pueden verse en riesgo, y de hecho se está viendo en riesgo, por el uso, desarrollo y producción de sistemas de inteligencia artificial
en todos los sectores de nuestra vida. No somos conscientes, pero el impacto que está teniendo y va a tener es brutal, de verdad. O sea, muy, muy, muy fuerte. Puede decirse que uno de los que más ha preocupado, de hecho, fue el derecho a la protección de datos personales. Pero claro, de eso ya ha hablado nuestra compañera Mónica Vilasau en el anterior seminario. Es un tema también complejo que requiere muchísimos detalles y eso es de un lado, ¿no? De otro lado, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que preocupa mucho la falta de gobernanza global que todavía existe en el ámbito empresarial y la tutela que deben realizar no solo los estados de todos los derechos e intereses en juego, sino de las empresas. Por ejemplo, los informes elaborados por el legislador europeo cuando empezó a tutelar la cuestión de la inteligencia artificial desde hace 3 años destacan que entre los 3 principales obstáculos para regular estas cuestiones, ¿cuáles? Bueno, pues volvemos al problema de las empresas. La asunción de todo tipo de responsabilidades por los daños que puedan causar los sistemas de inteligencia artificial que desarrollen, produzcan o comercialicen, especialmente aquellos catalogados por la norma que son de alto riesgo. No hay informe elaborado ya que no sea por ningún legislador y que no haya leído que no ponga de relieve esta cuestión. Los problemas que tienen para legislar, ¿por qué? Pues la idea clave que tienen ahí, que yo aprendí con mi tesis doctoral relativa a la competencia desleal en el transfronteriza. El mercado, cualquier tipo de mercado, no quiere regularse, huye de la regulación, prefiere no ser intervenido. Eso ya lo dijo Adam Smith en el siglo XVIII. O sea, no quiere. ¿Por qué? Pues porque le cuesta mucho que el legislador meta mano para controlar todo el dinero que pueden llegar a ganar, pero es necesario, es necesario. Siempre necesitamos un mínimo de regulación. Pensemos, por ejemplo, cómo hace unos años el Big Data, el fenómeno del Big Data, que parecía que no iba a ser regulado nunca, al final sí ha sido regulado, porque ha tenido que ser regulado y ha reformulado las sanciones y conceptos del derecho de la libre competencia europeo. También el imperio de los algoritmos en el que estamos viviendo, que ya lo llaman la algocracia, se ha empezado a regular con el tema del blockchain y otros fenómenos digitales que están totalmente transformando nuestras transacciones comerciales y hasta notariales en muchísimos países del mundo. ¿Cuál es el riesgo que corremos si solo se permite que las empresas regulen el mercado y no haya este intervencionismo estatal para tutelar nuestros derechos humanos? Pues que ellos están generando una suerte de lex informática que no tengo tiempo para explicar todos los detalles, que se considera soft law, es decir, que no es de obligatorio cumplimiento, que tiene el lema de In Code We Trust. ¿En qué código? ¿Quién hace ese código? ¿Quién lo programa? ¿Quién va a ser responsable por los daños que ese código pueda causar? ¿Dónde está el responsable? ¿Cómo vamos a localizarlo para demandas transfronterizas? ¿Tenemos puntos de conexión adecuados? Bueno, pues todo esto en el fondo resume lo complicado que es equilibrar todos estos intereses en la norma y tener a todo el mundo contento, ¿no? Legislar sin menoscabar el derecho que tienen los profesionales de estos sectores de la industria tecnológica a innovar y competir en el mercado y, a su vez, proteger nuestros derechos. Y viendo si esas normas que controlan la responsabilidad civil realmente otorgarán una buena protección a la larga. Volviendo a la disparidad normativa, y esto es importante, y otro problema es que el hecho de que los Estados hayan tutelado o aceptado también con su ratificación la protección de derechos fundamentales en tratados internacionales no significa, y pensemos en Estados Unidos, en China y en otros países, que esa tutela, ese desarrollo legislativo, sea igual en todos los Estados. Y eso es un problema cuando vamos a solicitar tutela judicial efectiva en los tribunales de estos terceros Estados, que no piensan igual que nosotros. Bueno, y ahora voy a pasar a explicar, antes de presentar lo más aburrido de la ponencia, el marco normativo actual, lo que sí ha hecho y lo que no ha hecho el legislador europeo, sobre todo algunos casos muy interesantes que muestran y que pueden servir de laboratorio para todas estas cuestiones que les estoy poniendo de relieve. Vamos a ver, el caso de Facebook contra la comunidad, o la comunidad rohingya de la República de Myanmar contra Facebook. ¿Qué pasó aquí? Voy a plantear una pregunta. ¿Puede ser una plataforma como Facebook responsable o cooperante de la comisión de un delito tan grave como un genocidio? Pues sí, puede serlo. Puede serlo, y de hecho lo fue. Desde el año 2017, incluso antes, cuando entró la República de Myanmar como plataforma o red social. Pero, y esta es la pregunta importante para la charla, ¿existen mecanismos adecuados para poder sancionarla por ello? Pues no.
No, especialmente ante los tribunales de los estados donde la comunidad rohingya tuvo que huir porque estaba sometida a un genocidio gracias a que Facebook puso, al ejército de Myanmar la plataforma a disposición para crear y generar algoritmos discriminatorios de persecución generando este genocidio. Estamos hablando de un genocidio, de un crimen de lesa humanidad que generalmente se atribuye a estados, no a empresas, pero que en este caso Facebook actuó para que esto se provocara. Y no se ha podido tutelar a esta comunidad de momento, por esta falta de mecanismos que existe. ¿Cómo podemos extrapolar esto a la inteligencia artificial? Pues bueno, los que trabajamos este tema de Facebook y de cómo coopera con delitos de lesa humanidad, tenemos aquí dos casos muy interesantes y que creemos que además los que estamos analizando ese caso y la responsabilidad social corporativa y la tutela de derechos humanos, fíjense o fijaos en estos titulares. Los bots están ya actuando presuntamente, dice Google, ¿no? De forma autónoma, induciendo al suicidio. Que yo sepa, la inducción al suicidio también, por lo menos en España, y aquí tenemos en las anapenalistas, es un ilícito penal como la copa de un pino. Pero claro, cuando se realiza entre humanos, de momento, esto no está previsto en la norma. Imaginaos que yo tengo una depresión, como en este caso, y lo que ha dicho Manuel, hay algoritmos que ya están preparados para creer que realmente estás hablando con un humano. Soy una persona débil y me genera unos daños, pero me tengo que ir a demandar a Estados Unidos porque aquí no se va a contemplar. Bueno, vamos a ver, para ser clara con la gente que no sepa de derecho, algo muy sencillo. Cuando una persona considera que se le han infringido sus derechos, ¿qué hace? Pues intenta poner una demanda ante la justicia y considera que puede existir un amparo, ¿no?, y resarcirse de esos daños. Pero cuando no existen esos daños todavía contemplados, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, permitirme la broma, la iuris factis más que legis, es cuando sancionamos a un alumno y nos dice, ya, pero profesora, es que esto no está contemplado en el programa docente. Claro, ahí hay un vacío, ¿no? Pues lo mismo. Esto va a ser lo mismo y está pasando y es serio. Estas situaciones son serias. Y no es que las genere un robot, no. Pero están teniendo autonomía. Eso es lo complicado de entender, ¿no? Bueno, otro caso que es bastante complejo, con el tema de los coches autodirigidos, que son de inteligencia artificial, bueno, van a provocar muchísimos accidentes de circulación por carretera y ahí tampoco las normas de derecho internacional privado están todavía preparadas para abordarlos. Aparte de la gran diversidad normativa que tenemos, que eso es bastante problemático a la hora también de intentar obtener esa tutela que nos merecemos en los tribunales, porque o bien nos han causado un daño o bien lo hemos causado, etc. Vamos a pasar ya a la última parte de la exposición y quizá la más dura, el hardcore. Primero voy a hablar del impacto positivo. Hay buenas noticias. Vamos a ver, el legislador europeo sí ha empezado a legislar, ¿vale? Pero solamente desde el ámbito, desde el segundo nivel de aplicación de normas, antes de las que se aplican, que les he explicado para estos litigios transfronterizos, que también son muy necesarias. Tenemos la norma clave, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que sí que está orientado para la tutela de derechos fundamentales, pero ojo, desde un ámbito de la aplicación pública, de supervisión pública. Ya veremos además cómo ese ámbito que tiene tan grande de aplicación geográfico, incluso dicho por el profesor Pedro de Miguel, bastante atípico, que nunca se ha incluido en otra norma, que incluya a cualquier afectado en la Unión, pero eso puede dar problemas a la larga a la hora de ser interpretado por los tribunales. Ya veremos. Por eso he dicho solución o problema, pero por lo menos tenemos esta norma que pretende ser un referente y que tutela esos derechos humanos que son tan importantes para nosotros. Ya veremos si la IA va a tener también derechos humanos, ya veremos. Bueno, las otras normas que van a complementar, pues tenemos la directiva, que no voy a hablarles de ella, solamente decirles que va a ser problemática esta directiva. Es una norma de mínimos, lo que quiere decir que va a generar todavía muchísima más dispersión en el ámbito normativo. Solo se va a centrar en aspectos procesales, otro problema más, pero por lo menos va a intentar regular la carga de la prueba para que los afectados, nosotros, imaginamos, no tenemos el know-how suficiente para atacar a las empresas que han programado determinados algoritmos o inteligencia artificial y demostrar, en casos de inducciones al suicidio u otros de este tipo, que nos han causado ese daño. Y ahora voy a otras normas que, no siendo de inteligencia artificial, son mucho más interesantes. Por ejemplo,
aquí tenéis la directiva del 24 que acaba de salir publicada, aunque va a ser traspuesta en 2 años, sobre producto defectuoso. Pues a pesar de no haber sido hecha para lo que es la IA, sí que está contemplando solicitar o la posibilidad de solicitar por daños en los tribunales de los Estados miembros cuando un producto de IA nos cause un daño, porque se considera que la IA de momento es un producto gracias a Dios. Esto va a ser bueno y además ha previsto algo muy interesante, que es que ningún fabricante diga que es que no se sabe quién programó el objeto, el producto o lo que sea la inteligencia artificial. Es decir, ha previsto una norma con la que posiblemente, aunque sea difícilmente localizable, se pueda ir detrás de la persona que ha generado ese algoritmo mal o lo que sea que ha provocado el daño. Y la segunda, algunos pensarán, ¿por qué ha incluido la directiva de diligencia debida? Bueno, pues esta directiva es muy interesante y es una de las que más trabajo en mis investigaciones, que va a ser la primera norma también en el mundo que va a obligar a las empresas, por fin, como Facebook y otras, especialmente los digital giants, a proteger, respetar y tutelar los derechos humanos. Por eso la he incluido aquí, entendiendo que si el desarrollo de la inteligencia artificial vaya a causar obligaciones de debido cumplimiento, due diligence, podemos entender que esta directiva será una norma que podamos aplicar a esas situaciones para tutelar de forma subsidiaria, de forma civilina, ¿no? Es decir, ustedes tenían este cumplimiento que hacer, me da igual que sea inteligencia artificial, algoritmos, lo que sea, pero tenían este deber, por lo menos en la Unión Europea y con efectos extraterritoriales. Bueno, pues ahora llego ya a la última parte de la exposición, que es el impacto negativo y las malas noticias, ¿no? El derecho internacional privado, porque todas estas normas y reglamentos que he explicado, que ya están legisladas, aunque algunas necesiten transposición, se van a aplicar en segundo nivel, ya lo he dicho antes, ¿no? El derecho internacional privado va por delante de esas normas y esto es lo que es el impacto negativo. No tenemos normas adaptadas y posiblemente la mayoría de los supuestos que nos enfrentemos desde el ámbito del derecho privado van a ser o pueden ser calificados, lo digo sin total seguridad por todas estas cuestiones que estoy diciendo, como por las normas de derecho internacional privado de competencia y ley aplicable por cuestiones contractuales o extracontractuales, pero si tienen difícil encaje, el mayor problema actual, ¿cuál es? Que a diferencia de las otras normas que sí han previsto estos supuestos de derecho material, no vamos a encontrar una sintonía y posiblemente haya muchas demandas que no se vayan a poder aceptar ante los tribunales por estas dificultades. Bueno, al final todo esto genera una necesidad que va a tener que cubrir, como siempre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es lo que ven ahí, o lo que veis abreviado, el TJUE, como un legislador de hecho. Al TJUE siempre le toca hacer de legislador de hecho, aunque no es su papel, y va a tener que ir adaptando conceptos que, por cierto, son conceptos informáticos en conceptos jurídicos obsoletos hasta que el legislador los adapte bien, para evitar situaciones de desconexión de la realidad, ¿vale? Y ofrecer tutela judicial efectiva a los ciudadanos. Esto, bueno, va a ser un problema porque estas resoluciones el Tribunal de Justicia no las publica hoy, te la mando y mañana la tengo. No, tardan años. Años donde posiblemente muchísimas víctimas no vayan a obtener tutela por los daños causados por la inteligencia artificial, que no están pensando todavía en esos daños transfronterizos. Voy a ir acabando. Bueno, al menos hay una buena noticia, que el software de inteligencia artificial que presta asistencia judicial y litigación transfronteriza ha sido catalogado de alto riesgo. Bueno, por lo menos ya el maestro Yoda dice que la fuerza os acompañe, not everything is doom and gloom, por lo menos no se va a dejar usar los sistemas de inteligencia artificial así por así a cualquiera. Eso es una muy buena noticia porque se considera obviamente que atentan contra los derechos fundamentales procesales, la tutela judicial efectiva y la motivación de una resolución que tengamos hecha de forma justa. Y eso, como han demostrado los compañeros y en todos los seminarios de momento, no existe. Y ya para terminar, bueno, las conclusiones parciales, pues sí, que va a haber falta de seguridad jurídica como consecuencia de ello. Uy, ¿qué he hecho? Como consecuencia de ello, infracciones a los derechos fundamentales en muchísimos estados, como en el caso de los Rohingya. Y, bueno, pues que ya veremos cómo se va a empezar esto a terminar de hacer en los tribunales, especialmente por el Tribunal de Justicia. Y, por favor, permitirme
como buena fan que soy de la ciencia ficción, no me quiero ir sin hacer un homenaje al gran escritor Isaac Asimov, que hasta hace 2 décadas se le podía considerar de ciencia ficción. Ya no, claro, porque lo que vamos a empezar a vivir ya es lo que él contaba, este señor visionario, y que si levantara la cabeza diría lo que está diciendo ahí el Bosé, ¿no? Si es que os lo dije, leerme. No. Bueno, muchas gracias.